35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga en esta época decembrina. Esperamos que ya muchos de ustedes ya estén en temporada de vacaciones, que ya estén descansando, un merecido descanso, que ya estén dedicándose al ocio y que estén por lo menos recibiendo rayitos de sol si son estudiantes, que a veces uno se priva mucho de eso por estar leyendo tanto, por estar estudiando tanto. Nos acompaña hoy en cabina Carlos Fernando Alvarado. Bueno, un placer saludarte. Bueno, efectivamente estamos en época de diciembre. Hemos tenido unos días más bien inviernosos, pero digamos que estos últimos días ya ha intentado salir algo de sol, ha calentado un poco. Bueno, esperemos a ver cómo se mantiene el clima. Seguramente para que aprovechen las vacaciones sea lo que les guste. Y bueno, esperamos como siempre que puedan ver buen cine. Tenemos algunas películas, digamos, de blockbusters que salen a final de año, que digamos se esperan. Hemos conversado algunas de ellas. Hoy no vamos a dedicarle un programa a eso, pero tenemos cartelera de final de año de todo tipo. Y siempre piensa uno, como una cosa interesante, es que se aproveche para ver otro tipo de cine. Incluso estaba leyendo una noticia hoy, Juan, que me llamó la atención, un poco, digamos, respecto al tema de cómo los streaming, como Netflix, como Amazon Prime, como Hulu, pues estaban, digamos, surtiendo la oferta de televisión y de cine, pero que se había vuelto, digamos, un tema polémico e interesante en Estados Unidos, la discusión, y es si efectivamente estas plataformas streaming estaban realmente ofreciendo una buena oferta de cine, y que se volvía peligroso porque la oferta realmente no es muy amplia, realmente no tienen la intención de tener una oferta muy amplia, y que digamos que la preocupación que se han hecho algunos críticos es si realmente la cinefilia correría algún peligro con los streaming. Y eso es lo que yo venía pensando hace unos días. Cuando uno se sienta a buscar, por ejemplo, películas en Netflix, encuentra una que otra cosa de valor, pero no una gran cantidad. Es cierto. No muchos clásicos. Y efectivamente películas que además están en circulación, que entran y salen que es lo que me parece más triste, del catálogo. Del catálogo. Y entonces digamos que sí pensaba yo que efectivamente, amando esas plataformas y todas las virtudes, hasta que esto no alcance otro pico donde tengan, digamos, filmografía de calidad, o hasta que no aparezcan plataformas pagas con cine de culto, con cine, bueno, cine de culto en el sentido más tradicional, cine, arte y otras cosas, sí es peligroso. Entonces por eso hay que seguir buscando ofertas. Claro, todavía sí. Siento yo que debemos depender mucho de formatos como el DVD y el Blu-ray, por supuesto, para ese tipo de cosas. Interesante propuesta, Carlos, Sí. sobre todo ahora ya que estamos en vacaciones y que muchas veces somos viendo una y otra vez el catálogo y no encontramos nada nuevo. Por ejemplo, algo que me pasa a mí que me parece súper triste es que como en temporada de estudio no puedo ver algunas películas, la pongo en la lista de ver más tarde, Sí. y cuando ya salgo a vacaciones, desapareció. No está. Y eso sí me parece pues completamente triste. Pero bueno, para eso también están los cineclubes o algunos sitios de cine alternativo, Cine Espiral, puede Por ser ejemplo, aquí en Manizales. Sí, pero igual es que hay que aprovechar y no quedarnos de aprovechar esto, pero ser conscientes de que la oferta, sobre todo cinéfila, se queda corta todavía en los streaming. Se extraña el videoclub definitivamente. Por supuesto. Bueno, sin más, iniciemos de lleno con este programa, con muchas noticias, con el retorno de una sección que teníamos abandonada hace tiempo, y pues obviamente con el plato fuerte dedicado a las películas de acción, que me parece también un género muy interesante a analizar, así que iniciemos con esto. Buenas. Me da 2, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. Rosebud. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas, En nuestra sección noticiosa hoy tenemos una avalancha de trailers, unos relacionados con películas que ya se estrenan el otro año. Yo quisiera comenzar hablando de un tráiler muy interesante. Bueno, no sé, siento que también es implícitamente divertido y tiene que ver con el remake de La Momia, que hace inclusive unas semanas habíamos hablado que había comenzado su rodaje en Londres, que está siendo protagonizada por Tom Cruise. ¿Qué le pareció a Carlos este tráiler tan bombástico y tan clásico, con un Tom Cruise haciendo el papel de Tom Cruise? Sí. Interpretado por Tom Cruise. Tom Cruise haciendo de Misión Imposible con La Momia, haciendo de Jack Sí, Reacher con La Momia, es decir, Tom Cruise haciendo de Tom Cruise, como bien lo dices. Pues de entrada hay algo que me llama la atención y me gusta, y es que si bien disfruté la saga de La Momia,
en especial pues la primera y la segunda película. Sí, sí, sí. Y tenía pues cierto encanto. Digamos, una película que tenía, digamos, una especie de mezcla entre acción y comedia. No es una comedia ligera. Cuando yo pensé en un remake, a mí Tom Cruise no me cuadraba, no me cuadraba como en el tono de la película de La Momia. Lo que veo en el tráiler es otra historia, o sea, lo que veo en el tráiler es posiblemente este universo de La Momia, de Amon-Ra y Amonet, su esposa y su amante, que además creo que aquí la villana es Amonet, no Amon-Ra, de los dioses egipcios, pero veo una película más de acción, no sé si dramática, pero no la veo en el tono de comedia de la otra. Lo cual, de entrada, me parece un acierto porque no vería a Tom Cruise funcionando allí. No. Y entonces aquí veo que juegan por lo seguro, sí, y es a Tom Cruise haciendo el papel del personaje de Misión Imposible de Jack Reacher. Acá. Recibiendo golpes y milagrosamente salvándose de... Que incluso pues tiene un plot allí para el que vea el tráiler. Estos son spoilers del tráiler, no nuestro, y es que nos los muestran pues como una especie de muerte y resurrección del personaje. Bueno, una cosa interesante. De entrada, bueno, pues pienso que es una apuesta más por la temática que por la reconstrucción de la película original. No sé más allá qué tono tendrá. O sea, no alcanzo a ver comedia en el tráiler todavía. Y bueno, pues veo una película de estas pues como un poco más oscura que el tema de La Momia, incluso en la misma paleta de colores que eligieron para es muy fría. Para ambientar, es muy fría. Sí. Es una cosa mucho más de colores grises y azules profundos que una cosa de los amarillos y los ocres que veíamos en La Momia, más desérticas. Pero bueno, no sé, habrá que esperar a ver. Pues yo no me hago muchas ilusiones. De hecho, siento que son de esas películas para ver el fin de semana en cualquier momento de la tarde, sin otro plan distinto para hacer. Pues yo sí extraño a Brendan Fraser. Yo sé que no es actor de tu devoción, Carlos, pero pues sí me haría falta. Igual veo que aquí Tom Cruise lo veo muy rayando con el hecho de que todo el mundo le dispara, nadie le hace nada, recibe golpes y no le pasa nada. Igual que las escenas de acción como tal sí están impresionantes, sí. O sea, ese choque del avión y la despresurización me parece muy bien lograda la cosa, supremamente brutal. Y pues no, hay que mirar qué es lo que me llama la atención de esto, que Universal tiene planeado implementar precisamente un universo cinematográfico a partir de esto. Interesante. Y supuestamente el objetivo crear como una serie de películas que se cruzan, que se cruzan cimentándose en los monstruos, que tienen los derechos de muchos monstruos. De todos los monstruos. Supuestamente todo iba a iniciar con Drácula, la historia jamás contada, que se estrenó creo que hace un año. 2 años, en 2014, si no estoy mal, sí. Supuestamente iba a iniciar con esa, ya dicen que no, que nada que ver, que esa película no entra, de todas maneras recibió muy malas críticas, y dicen que esta es la que va a iniciar con una especie de universo monstruoso cinematográfico que me parece eso sí me gusta, curioso. Sí. No, y a mí me gusta ese tipo, digamos, de intertextualidad. Inclusive tenemos a Russell Crowe, quien, leyendo por aquí, comentaban que va a ser el personaje, o su personaje va a ser el Dr. Jekyll. Ok. O sea que más adelante tendremos una futura adaptación de Jekyll y Mr. Hyde. Es interesante porque incluso digamos que todo este tema de estos personajes de la cultura gótica del siglo XIX se han explotado en cantidades de universos. Por ejemplo, no sé si recuerdas una adaptación de una novela gráfica que se llama La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Claro, de Alan Moore, que no le gustó, que no me da. Exacto, que a Alan Moore no le gustó y que digamos es una versión ya digamos que puso sobre el séptimo arte. No es que sea la versión que haya puesto los monstruos, lo conocemos de atrás, pero que puso ese intento de, digamos, de asocio, de conjunto. Y eso a mí me gustó bastante, por lo menos yo no había leído la novela de Alan Moore, vi la película y me gusta esa lógica. Verla, digamos, replicada ya no en una sola película, sino en un universo construido un poco al estilo de lo que podemos ver, por ejemplo, en lo que hacen DC y Marvel con sus respectivas casas cinematográficas, Disney y Warner. Me gusta bastante. Me recuerda aquí una cosa, es que, ya no sé en términos de derechos, pero Marvel tiene una versión en los cómics que se llama La Patrulla Aulladora. Es un poco la versión. Y son unos de los personajes de esta cultura gótica que son una especie de héroes, a excepción de Drácula. Drácula es como el villano. Y entonces está Frankenstein, está la momia, que se llama Enchantu, el hombre lobo, y que trabajan como un conjunto. Entonces, bueno, interesante ver aquí una versión de Universal, pero ya digamos, creemos mucho más seria y más madura, más allá de como la lógica del cómic. Y ojalá esté inclusive más terrorífica de por sí, porque hay una versión cómica reciente en donde todos estos monstruos se reúnen, que es Hotel Transilvania. Es una película animada del 2010, si mal no recuerdo, 2011, 2012, no recuerdo. Este año sacó secuela. Y sí, es un hotel donde hay vampiros, donde hay hombres lobo, y todos pues conviven familiarmente, que es divertida realmente, me parece muy genial. Creo que el director es Genndy Tartakovsky. Yo sí no recuerdo. Y por ejemplo, sumando esta serie de televisión de Showtime, Penny Dreadful, que tiene 2 temporadas y está por lo menos prometida la tercera en rodaje, también trabaja con la estrategia en la misma lógica. Pero me gusta mucho, Juan, esa noticia que nos cuenta mucho. Creo que la noticia es esa, más que el tráiler de La Momia.
Hace un año estaba saliendo en el show de Jimmy Kimmel, un late show que hay en Estados Unidos, un show nocturno. Lo más cercano que tenemos a eso es Yo, José Gabriel aquí en Colombia o The Suso Show. Bueno, sí. Es nuestra forma de ver ese tipo de formatos. Y bueno, hace un año vimos que estaba sacando el primer tráiler de Batman contra Superman. Este año sacó el tráiler de la competencia de Spider-Man Homecoming. Okay. O, como le dicen, Carlos, Iron Man 7. Donde ya vimos a Tom Holland como tal metido de lleno en el rol, donde ya no es solamente una presentación, que la presentación que tuvimos en Civil War me pareció preciosa, sí. Y aquí ya lo vemos ya adoptando su postura de adolescente clásico estadounidense en un ambiente que me parece digamos que realista, ¿no? Sabemos que Estados Unidos está hoy en día más lleno de latinos que de otra cosa, y vemos que no es una secundaria clásica de chicos rubios, sino que es una secundaria pues más corriente, y obviamente pues lidiando como con todo lo referente al crimen y como es un héroe en ascenso, ni siquiera de origen, que es lo que más me llama la atención. A mí me gusta bastante eso, sí, como que no nos vayan a volver a contar la historia, que incluso cuando se volvió a contar en las versiones de Sony nuevas, yo siento que eso fue un desacierto fuerte, volver a arrancar otra vez la historia, porque es muy cerca. Sí. Muy cerca, una cosa que es casi 10, 11 años, volver a contar la historia de origen no me gustaba, y aquí me parece hubiera sido pues una mala decisión. Desastre. No, inclusive el papel que hizo Andrew Garfield en las últimas dos adaptaciones en verdad hizo que terminara con cierta repulsión hacia él como actor. No me agrada él como actor y mucho menos me agradó el Spider-Man que caracterizó hace unos años, pero Carlos, bueno, coméntanos qué te pareció el tráiler más a fondo. Me gustó mucho el tráiler, bueno, cosas ya hemos conversado, ver un poco el traje, que es un traje clásico, eso me gusta bastante, verlo en acción, nos alcanzaron a mostrar unos pequeños teaser como de la agilidad y la velocidad del personaje, que siento que eso, si bien lo hemos visto en otras películas, pero aquí lo llevan a un nuevo nivel, y eso está bien porque están compitiendo con una historia del imaginario cinematográfico de Spider-Man detrás. Quizás uno de los personajes más queridos, creo yo, en el universo del cine. A mí me fascina Spider-Man profundamente. Me quedé con una duda, Juan, que te iba a preguntar antes de que empezáramos, hagámoslo al aire. ¿Quién es el interés romántico aquí? O no lo hay, o en el trailer no lo vimos. Yo vi una chica de color, hay pero una es chica ¿quién? de color que está interpretada por una actriz Disney, o sea, es una chica de una chica de la casa Disney, una que chica se Hannah llama Montana, sí, una cosa así. Sí, exacto, se llama Zendaya. No me gusta mucho el trabajo que ha hecho en ninguna parte básicamente, pero pues aquí está, de hecho se le ve con una forma un poco, digamos que muy desarreglada. Sí. Muy desarreglada. Dicen que ese es un personaje, yo no soy tanto de leer cómics, pero hasta cierto punto es cierto personaje amoroso que Peter tuvo en su momento al inicio de los cómics. Okay. ¿Yo qué pensaría? Desde el tráiler se nos está induciendo que hay una gala, el típico baile clásico de la secundaria. Yo pienso que esta es la oportunidad perfecta que tienen para meter a Mary Jane, porque Mary Jane originalmente en los cómics, si recordamos inclusive la maravillosa serie del espectacular Spider-Man, aparece Mary Jane diciéndole, acéptalo, te ganaste la lotería, tigre, porque alguien le cancela a Peter en el último momento. Perdón por el spoiler, no pasa pero nada. así es. Yo creo que es la oportunidad para meter a Mary Jane y pues tener como cierto interés de pronto ahí, tener hasta otra chica. Igual yo pienso que lo que están intentando mostrar ahora en estos remakes o en estas reinvenciones es mostrar lo que no se ha podido mostrar hasta ahora. Entonces, si ya mostraron a Gwen Stacy, ya mostraron a Mary Jane, yo creo que pues, ya mostraron otro tipo de personajes, e inclusive pues por eso es que tenemos ahora a El Buitre como principal villano y a Shocker, si mal no recuerdo, que por ahí medio se vio. Sí, yo me moriría de la dicha es que hagan una versión ya más seria de Felicity Hardy, que es otro de los intereses románticos, que después se convierte en la Gata Negra. Sí. Cierto que en las versiones de Sam Raimi hay un intento de ella en la tercera película, o yo estoy equivocado. Según bosquejos del cuarto guión, de pronto podríamos hablar de eso más adelante, que hubiera sido Spider-Man 4, dirigida por Raimi. Se tenía pensado que iba a ser que Felicity Jones iba a aparecer y que además, dato curioso, iba a ser interpretado por Anne Hathaway. ¿Quién? Después terminaría de Gatúbela. Porque el personaje me encanta y esa relación con él, chévere. Cierto, porque bueno, ya hemos explotado las otras dos personajes, los dos amores de Peter Parker, sería muy interesante. Bueno, Juan, y volviendo al tráiler, bueno, me encantó, pues obviamente ya lo que nos esperábamos, ver a nuestro querido Tony Stark, Iron Man, apadrinando al personaje, y obviamente pues un par de ya escenas cómicas, la escena de la limusina es muy divertida. No les cuento para que la vean, pero bueno, no sé, yo disfruté mucho el tráiler, le tengo muchísima fe al proyecto. También le tengo fe, lo que me asusta es de pronto problemas de tono, porque yo siento que pues Spider-Man siempre es un personaje que lo acompaña mucho a la tragedia. Sí. Y es un personaje que siempre, pues por abandonar sus motivos personales, siempre opta por el bien mayor, eso siempre me ha gustado mucho. Y siento que aquí yo no veo eso. Pues siento que han tirado por un Spider-Man mucho más jovial, mucho más
casi bufonesco, que me parece interesante, pues es divertido verlo, pero creo que también hace falta un poquito de esa carga Sí, sí. dramática del personaje. Por lo demás, pues esperar al 7 de julio de 2017. Perfecto. Las nuevas corrientes y tendencias del cine en Panorama para Filmar. Y bueno, hoy retornamos con una sección que teníamos abandonada hacía muchísimo tiempo. Se trata de una especie de cómo nosotros leemos el panorama que hay hoy en día en el cine. Y hoy quisiera que hablásemos de los universos cinematográficos, no tanto de DC y de Marvel, de esos ya hemos hablado mucho, sino de los intentos que se tienen de otros universos. Yo quisiera que Carlos, aquí quizá a modo de debate, algo un poco corto, nos comentara qué piensa de las intenciones de esas otras marcas, de esas otras productoras, de también crear su propio universo a partir de los personajes que tienen. Me explico. Sabemos lo que hablamos ahora, hace rato, con el universo cinematográfico monstruoso de Universal, y sabemos, por ejemplo, del universo también de Kaijus de Legendary, con King Kong, con Godzilla y con todos los otros monstruos que puede sacar por debajo. ¿Qué piensa Carlos de esta opción que están teniendo estas productoras y estas distribuidoras de sacar como sus universos a partir de retazos? Inclusive se ha hablado de un universo cinematográfico de Transformers, mezclarlo creo que con G.I. Joe o algo por el estilo. Lo mismo habla de mezclar el universo de Power Rangers, que no ha salido, con el de las Tortugas Ninja, no sé. Pues Juan, a mí en lo personal me gusta muchísimo el tema de las relaciones entre textos, por llamarlo de alguna manera. O sea, que un universo esté permitiendo, digamos, ya dentro de las propias casas o con asocio entre casas, relaciones, me gusta bastante, porque siento que, digamos, que eso explota mucho un poco la fantasía del niño que uno tiene por dentro, de ver reunido en un mismo escenario a varios de esos personajes que uno tiene cariño, encontrarlos juntos, encontrar sus egos, encontrar sus cualidades, sus efectos juntos, es una cosa encantadora. Por otra parte, pues efectivamente son estrategias de mercadeo, no podemos perder de vista pues la lógica de la industria, que apuesta por ese tipo de encuentros porque sabe que se puede explotar ese tipo de procesos. ¿Qué esperaría uno? Buena calidad en las historias de encuentros, que digamos son las cosas que hemos agradecido hasta ahora muchísimo con lo que ha hecho Marvel Disney, o sea, porque hemos querido tanto, no solo por las películas en solitario, sino porque el esfuerzo de tejer unas relaciones tiene detrás de sí un buen relato, una buena historia que hace encantador. Cuando el asunto se hace muy gratuito, pues digamos que no pasa del momento, digamos, de shock de ver en escena, digamos, en el cine, en pantalla, los personajes reunidos, pero si uno no encuentra esto detrás que lo justifique, se pierde un poco el proceso. A mí me fascina, yo siempre apuesto por eso, siento que una de las cosas que se ha debido el cine a una escala un poco de blockbuster es ese tipo de relaciones intertextuales, que lo ha hecho muy bien la literatura, pero es un universo que funciona diferente, pero que aquí en la pantalla grande se debe. Espero que tengan buena fortuna, pero eso depende pues de tantas cosas detrás. Sí, hay muchos elementos que vienen detrás, hay muchos, yo creo que, bueno, hay mucho de donde tomar ejemplo de ensayos y errores. Yo creo que partir, por ejemplo, de Marvel, de ver cómo ha construido de a poco, o de ese que quiso meterlo todo de una vez, casi me atrevería a decir yo, con calzador. Yo siento que en este momento la que mejor está intentando armar las cosas es Legendary, pues por lo menos se le ve una idea pues básica con lo que montó en Godzilla, en la película de hace 2 años. Ya hay que ver qué sale el otro año con King Kong, sí, o con Kong Isla Calavera, y ya ver qué harán ya dentro de 2 años más, 3 años más, cuando saquen este crossover que van a hacer entre Godzilla y King Kong. Y obviamente lo que hablamos pues de este universo de monstruos y todo el cuento. A mí realmente me gusta mucho, siento que es una apuesta interesante para el espectador, de comentarle que si quiere ahondar más en la historia o en la batalla que en este momento está viendo, tiene otra serie de microhistorias que hay detrás de eso. Eso me gusta mucho, sobre todo porque pues, cuando se hace un producto audiovisual, un cortometraje, un largometraje, siempre los personajes son un perfil grandísimo de emociones, de sensaciones, de historias que pues por tiempo en pantalla nunca se pueden mostrar. Y el hecho de ya tener estas opciones, creo que ya se puede ampliar ese espectro y ya dejarlos de ver ya como tal, como unas hojas de papel en blanco, sino empezar a ahondar más en eso. Y se presta para entregar muchos matices. Por ejemplo, pegándome de este ejemplo, es muy distinto ver el Tony Stark que vimos en 2008 con la primera de Iron Man al último que vimos en Civil War. Y ha cambiado muchísimo y ha pasado por unas fluctuaciones desde conflictos de alcoholismo, de sensación suicida, hasta algo más de protección, de trauma. A mí me ha gustado mucho. Sí, y además yo siento, Juan, que sumado a eso, por ejemplo, ver envejecer los personajes, ver la posibilidad de transformarlos, ver que el tiempo realmente no es un tiempo simulado, sino que hay un tiempo construido
real dentro de la pantalla. A mí me parece encantador. Ojalá esas propuestas sigan creciendo y tengan buen término. Yo sigo sintiendo que es que la industria del cine está en un buen momento, por lo menos para apostarle a unos blockbusters serios e interesantes. Que el blockbuster no se agote simplemente pues en el entretenimiento, sino que puedan hacer algunas cositas allí. Es ese filo tan difícil entre una buena industria y una industria simplemente destinada al mercado, o sea, Claro, a engrosar arcas. Sí, sí. A a las dos cosas se pueden lograr y bueno, Sí, hay sí, productos claro, para eso. porque eso también se trata. O sea, si quieren hacer el universo múltiple, es porque saben que Marvel es Claro. de la que más factura en estos momentos sí. con todo el dinero que ha hecho con sus 15, 14 películas que ya lleva. No recuerdo. Yo tampoco recuerdo 13. la cantidad, pues una cantidad así. Pero claro, obviamente cualquiera quiere imitar esas cifras, una antología suprema Sí. de todo lo que quieren hacer. A mí me parece excelente. Interesante. En proyección. Y ya en nuestro plato principal, hoy quisiéramos hablar muy por encima de un género que yo creo que es propio para estas épocas, para sentarse una tarde, de pronto apagar el cerebro, o no tanto, porque estas Hay de películas, todo, sí. sí hay de todo, no es solamente no son solamente estúpidas o mal hechas, que creo que pueden llegar a tener cierto contenido. Claro. Hoy vamos a hablar de películas de acción, que creo que es un género que me atrevería a decir que empezó a funcionar mucho a partir de la época de los 80s, de los 90s. Yo tengo la misma sensación, Juan. Claro, claro. Que la década del 80 fue crucial. Obviamente no somos historiadores del género, Sí. habría que mirarlo y podemos pecar. Es decir, sabemos que ha habido cine de acción en la historia completa del cine, pero sí me atrevería a decir que, por lo menos en términos de industria, de blockbusters, que es lo que veníamos apostando un poco en la discusión anterior, en la década del 80 fue crucial, un poco, digamos, una apuesta muy fuerte por la industria norteamericana, por cine de acción que tenía tonos bélicos, que tenía tonos un poco, digamos, asociados a la mafia, al crimen, y a carecer en unas grandes producciones en esta línea, donde de alguna manera, sin que la historia pasara a un segundo plano, o podría serlo, el enfrentamiento físico, digamos, mostrar la potencia de un cuerpo enfrentado Exacto, a otro. estas fantasías de Sí. poder, de heroicidad contemporánea, del héroe que suda básicamente balas y Exactamente. petróleo. Ahí aparece. No, a mí me encanta. Tenemos ejemplos pues como Arnold Schwarzenegger con todas las películas que hizo. De hecho es una buena, sumando, es una buena idea este tema, como para recordar los 80s. La propuesta esta Sylvester Stallone, que creo que ya 3 películas, yo no recuerdo los nombres, Los Indestructibles. Indestructibles, claro, por supuesto. Que es un tributo precisamente a todos estos actores de los 80s y a ese cine de acción, donde además los reúne, incluso un poco jugando ya en otra clave distinta, Sí. de volver a encontrar los personajes que uno disfrutó y verlos en pantalla. Claro que sí, y también obviamente, hablando también de Sylvester Stallone, otra gran figura de esa época, que después de hacer Rocky empezó a hacer Comando, Claro. y Rambo, por supuesto. Sí. Tenemos a Jean-Claude Van Damme, de otros grandes íconos de esa Sí, época. claro. Y bueno, hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones, unas viejas, otras no tanto. Yo diría que la gran mayoría son un poco más Contemporáneos, yo también estoy en la misma línea. pero pues no, igual de pronto algo les llama la atención o algo pues para reírse un rato o para ver explosiones, que de vez en cuando yo digo que eso también es interesante. Comencemos, Juan, y arranca vos. Yo creo que vos y yo tenemos en mente la misma, pero quiero que arranques vos, que la tenés más clara, que es una recomendación que tú me hiciste y que me encanta. The Raid se The llama, Raid, es el nombre en inglés. The Raid Cuéntanos es- de la película, que me Bueno, parece fantástico. Bueno, The Raid es una película de Indonesia, es del año 2010, si mal no recuerdo, se le conoce como La Redada en español, y tiene que ver con una historia muy sencilla, pero que tiene tras de sí obviamente unos personajes que me parecen muy bien delineados y que aparte de eso diría un espectáculo coreográfico y de fuerza física asombroso. Yo O sea, creo que los mejores que yo he visto. Sí, yo también fácilmente. Tiene una secuela, la secuela no la he visto Yo yo, tampoco. la tengo pendiente, pero pues de momento pueden empezar pues por esta primera parte. Tiene que ver con un convoy de la policía, un escuadrón SWAT, un escuadrón antimotines que va a un sitio, una especie de edificio que se sabe que es el cuartel de un capo de la mafia. Y allí saben que tiene a todos sus dealers y todo un imperio montado allí. El objetivo es ellos ir y desmantelarlo, obviamente en un ataque sorpresa, una redada. Sí. Desgraciadamente algo no sale bien, saben que alguien dentro de su convoy los traicionó, les
digamos que filtró la información, y ahora todo el convoy está atrapado dentro de ese gran edificio, esa gran masa gris, y por dentro obviamente el gran líder, el gran capo les dijo, el que acabe con estos lo dejo vivir aquí pues gratis para siempre, teniendo en cuenta que es un sitio repleto de drogadictos, de ladrones y de gente de mal vivir, y ahí empieza pues todo el cuento relacionado con eso. Ese que nos cuenta Juan es un poco, digamos, la presentación, el primer acto de la historia, y de ahí para adelante, o sea, es un festín visual, pero de una exquisitez increíble, como decía Juan, coreográfico, pero digamos que no se nos malentiende la coreografía, o sea, es una coreografía, por supuesto, para el trabajo, digamos, de actuación, pero con una fuerza y una brutalidad increíble, pero de verdad que yo en lo que he visto un poco de cine de acción, hacía mucho rato, no disfrutaba verles en este caso estos cuerpos entregados a la batalla, unas batallas absolutamente desgarradas del último aliento, absolutamente encantadoras, y sumado a unos escenarios, pues que son los escenarios, en este caso, como decía Juan, es una especie de búnker gris, pero donde las balas y los puños se mezclan, no dejan respirar al espectador, pero lo mantienen concentrado, con unos toques, después diría yo, muy griegos en la historia, sí. Para ver al final que le hacen, finalmente, digamos, le dan un giro, que uno podría obviamente esperar, pero dan un giro fantástico a la historia. Recomendadísima la escena, digamos, de combate casi final, en medio de una especie de prisión. Sí. O sala de tortura. Una sala de tortura puede ser mucho mejor, Juan lo describe bien. Recomendadísima, unas escenas de las más encantadoras que he visto. Mejor dicho, no, una película recomendada para que la vean. Yo realmente, si hablamos de escenas que disfruté, hay una escena en un pasillo. De pronto no sé si lo habrán hecho pensando en Old Boy. Ok. Que es una escena donde precisamente uno de estos... soldados va con un amigo a los hombros, y el pasillo se llena de gente que obviamente los quiere matar, y él saca fuerzas desde donde no tiene para precisamente cuidar a su amigo y hacer frente a toda la manada de gente que se le viene encima. A mí me parece increíble el ejemplo o la percepción de la fortaleza que engulle a los personajes, se me hace muy potente, y me gusta mucho también ciertos juegos de cámara que hacen, cierto que la cámara trabaja como con cierta inercia con los personajes, o sea, sigue el impulso de los golpes. Y yo creo que eso realmente es un espectáculo que vale la pena ver, y que por supuesto vale la pena mirar la segunda parte, pues yo estoy en este momento emocionado a ver cuándo la ve. Pendiente para verla yo también, Juan. Bueno, yo quiero hablar de otra película que es quizás de mis favoritas, digamos, dentro del género de acción, que hace parte ya de una especie de antología. Estoy hablando puntualmente del Ultimato Bourne, película del 2007 de Paul Greengrass, que sabemos que es la tercera parte de una película, de una antología que continúa posteriormente. La cuarta versión cambian al actor, ya no es con Matt Damon, sino con Jeremy Renner. La quinta no la he visto, que salió este año, sí. En general me gusta muchísimo como género de acción y género de espionaje, un poco de conspiración, pero en particular esta película siento que tiene unos picos de acción fantásticos. Hay una escena de persecución en medio entre edificios donde uno disfruta tanto de la acción como de la fortaleza de los cuerpos para resistir golpes entre paredes y ventanas, traspasar, donde la cámara se convierte en un personaje fluctuante que recibe los golpes y le permite una sensación, en este caso, tanto de vértigo, de velocidad, como de dolor. Entonces siento que son unas películas bien logradas, sumado pues en que en este caso es un poco el pico donde se resuelve parte del conflicto dramático del personaje, que si bien conocen, esto es un pequeño spoiler, pero que no les va a arruinar la saga. Es un personaje que está luchando por recuperar su identidad desde la primera historia, y aquí está, digamos, resolviendo un poco el asunto, y donde a eso se le suma ya, pues al tema de acción, se le suma ya la capacidad del personaje de ser también una especie de conspirador y de poder jalar los hilos para que lo que aparentemente vemos sea otra cosa que ya está diseñada desde atrás, que es un poco lo que hacían con él. Aquí se revierte el asunto, me parece encantador. Quiero ver ya obviamente la quinta para ver cómo continúa la historia, porque esto fue una cosa pues casi que aclamada por el público, y siento que Greengrass genera muy buen trabajo en la película. ¿Él ha dirigido todas? Creo que las tres primeras sí, no sé qué pasó con las otras dos. ¿Vos has visto cuáles, Juan? Intenté verme Bourne Legacy hace unos años, pero pues empezar por la cuarta creo que era una mala idea, entonces no me enteré de nada, y como que a los 10-15 minutos decidí pues como que pararla, sí, pero me la han recomendado muchísimo. Yo te recomiendo la trilogía. Entonces sí, no, la tengo que ver en algún momento. Ya, yo quisiera dar una recomendación de este año, se llama Hardcore Henry. Esa no la he visto yo. Se me olvidó cuál es el nombre en español que le dieron, pero es una película de este año, es una película, digamos que un poco más independiente,
pero que no deja de ser de acción, y es una película enteramente narrada en primera persona. Oh, Entonces adopta mucho temáticas de lo referente a videojuego, a cómo uno Sí. encarna un ente sobrehumano y puede hacer lo que quiera con eso. La historia es muy críptica, sencillamente una persona que se despierta en un laboratorio que está en una fortaleza volante. Vemos que despierta, que tiene unas habilidades, que es un cyborg, que es mitad hombre, mitad cyborg, no recuerda absolutamente nada, y ve que secuestran a su novia, que oportunamente es también su enfermera. Entonces empieza ahí una lucha por él escapar de esa fortaleza, por él buscar y vengarse de esa persona que le arrebató al amor de su vida. Todo esto pues en un festival de acción mareante, pero muy interesante, muy repleto de adrenalina. Y pues obviamente hace que uno se apersone de la situación por el hecho de estar en primera persona, de ser uno el que controla y el que tiene poder sobre todo. Me parece muy genial, y creo que si las personas son capaces de vencer el mareo que puede provocar, vale la pena. Está en Netflix, por cierto. Creo que se llama Henry Misión Extrema, o Hardcore Misión Extrema. Entonces, para que la vean, es muy interesante. Creo que se desarrolla en Rusia. Ustedes saben que los rusos siempre tienen fama de ser algo más brutales de lo normal. Sí. Entonces, ahí tienen, es una recomendación de este año. Y pues, bueno, si se marean, bueno, ya están advertidos. Carlos, ya tu penúltima recomendación. Sí, como por ahí ya ir como cerrando. Yo quiero recomendar una película que no es de acción en el sentido estricto, pero creo que funciona bien, que es Apocalipto, de Mel Gibson. Es una película del 2006. Sí. Ustedes recuerdan un poco, como bastante polémica, donde Gibson intenta hacer una reconstrucción de la cultura maya. Sí. Muy ubicada pues obviamente en la península de Yucatán, y reconstruyendo un poco todos los mitos que hay allí desde el punto de vista histórico. Digo mitos porque hay versiones sobre el tema de qué tan violentos fueron o no los mayas. Hay versiones en que los pintan finalmente como unas culturas indígenas muy pacíficas, y unas versiones totalmente radicales, sedientas de sangre y con cierto barbarismo, por lo menos a los ojos de los occidentales de hoy. Y Gibson opta por una versión absolutamente sangrienta y radical, incluso alrededor, por ejemplo, de los mismos juegos y prácticas. Y siento que nos ofrece una película de acción, siento que nos ofrece una película de acción donde todo el proceso y la trama de ver cómo estos personajes sobreviven, y el enfrentamiento entre las tribus dentro de los mayas terminan por ser absolutamente violentos y dolorosos. Y nos coloca en una cámara también a ras de piso y ligera a sufrir con los personajes. Entonces incluso pues me gusta esta. Alguna vez la vi en un top de películas de acción, es decir, no es gratuito que yo la sugiera. Entonces creo que es una recomendación interesante para salirnos un poco del esquema ubicado más contemporáneo dentro de las películas de acción. Apocalipto me parece una experiencia cruda, como lo último que ha hecho Mel Gibson realmente. Pues me llama la atención, y me gusta mucho la reconstrucción que hace de este imperio indígena. Siento que algunas personas se vieron un poco ofendidas por la forma en la que se retrató esta cultura. A mí realmente me gustó, me parece que es una aventura interesante, es una aventura violenta, llega a ser violenta en algunos momentos, algunos enfrentamientos pues, con las armas tan primitivas que tenían en ese entonces. Pero sí, siento que es una recomendación, hombre, interesante. Ya para ir acabando, yo quisiera dar pues mi última recomendación, y es una película que realmente me parece mala, pero que me parece un festín de acción, de violencia, gratuito, pero muy genial, muy divertido. Se trata de Wanted, de Se Busca, que es una película basada en un cómic de Mark Miller, si mal no recuerdo, que también hizo todo lo referente a Kick-Ass. Sí. Y bueno, es muy interesante pues porque tenemos a Wesley Gibson interpretado por James McAvoy, el hoy en día profesor Xavier, quien es un empleado común y corriente, alguien aburrido con la vida, y un día le llega la oportunidad de unirse a un gremio de asesinos después de recibir un entrenamiento especial, un entrenamiento digamos que realizado a partir de su guía, que en este caso es Angelina Jolie. Y bueno, la película se empieza a ir para atrás cuando nos damos cuenta que los asesinos matan gente porque un telar se los dice. Sí. Y tienen habilidades tan extrañas que, o sea, su adrenalina hace que hagan que las balas vayan en curva. La lógica de la película es tan absurda que cae por su propio peso, pero aún así tiene unas escenas... de acción es, exacto, comparto también con Recuerdo Juan. mucho una escena del final donde el personaje quiere vengarse de algo o de alguien, no les voy a decir qué, y entra y es un festín colérico de acción, de destrucción, donde arrasa absolutamente con todo. Es una fuerza casi de la naturaleza. A mí me encanta, sinceramente. No sé, Carlos, ¿qué pensará? Perfecto. Solamente quiero ir para sumar y que cerremos. Otra película en el tono que disfruté mucho se llama Shut 'Em Up. Es una película protagonizada por Clive Owen, que es un poco, digamos, una especie de parodia, casi diría una especie como de ironía del género, donde es un personaje que es una especie de, digamos, de asesino mafioso por una situación X del destino, termina involucrándose con la mafia defendiendo a un pequeño bebé. Y vemos las escenas de acción más psicodélicas y rocambolescas posibles. Es una locura de película.
donde lo que tenemos que disfrutar al final, además que es con Mónica Bellucci, que me encanta esta mujer, tenemos que disfrutar básicamente es eso, es la acción tan absurdo y tan paródico que disfrutamos efectivamente la construcción de la acción hasta el extremo. Pues bueno, aquí tienen esta serie de recomendaciones. Faltaron muchas por nombrar. Yo también quería hablar por ahí de Expendables 2, que me parece una propuesta también muy genial, de mentiras verdaderas, de Depredador, de Aliens, pero bueno, eso de pronto ya será para programas de más adelante. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A vos, Juan. Bueno, muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes. Nos vemos la próxima semana. Recuerden nuestras redes sociales, @somos35mm y la caja de fantasías. Y nada, espérenos la próxima semana con nuestro especial navideño. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.